Vamos a hablar de membrana celular. Y esto yo lo voy a llevar como una encuesta abierta a todo el mundo. Habrán voluntarios que si quieren, cualquiera levanta la mano y conteste. ¿Cuál es la estructura de la membrana celular? ¿Ya? Solamente la estructura de la membrana celular. ¿Cuál es? Ya, me parece que me estás describiendo alguna otra estructura. ¿Cuál es la estructura de la membrana celular? Una bicapa fosfolipídica, eso es correcto. Y yo creo que la mayoría de ustedes conocen eso. Yo creo que desde el jardín parvulario todos han escuchado hablar de la bicapa fosfolipídica, que está constituida por una serie de moléculas que se están organizando espontáneamente en función de su polaridad. Fíjense ustedes, estas moléculas son polares, un extremo tiene carga iónica, oxígeno y hidrógeno, y el otro extremo es un ácido graso. Fíjense que los ácidos grasos se van a conectar el uno con el otro formando una parte central, y las partes fosfolipídicas periféricas están disponiendo periféricamente formando una capa polar a ambos lados. Esto les da cualidades de combinación y de difusión a través de esta matriz. Una molécula que tiene un extremo polar y un extremo no polar se llama una molécula amfipática, porque funciona por los dos extremos, ambos patos, dos vías entonces, y eso significa que por un lado son hidrosolubles o se combinan con sustancias hidrosolubles, pero por la parte central, la que está constituida por ácidos grasos, no es polar, es una sustancia no polar, y por lo tanto solamente permite el paso de sustancias liposolubles, no sustancias hidrosolubles. Veamos un poquito más en detalle esa estructura. ¿Cuál es la unidad química estructural de la membrana celular? ¿Cómo se llama la unidad estructural de la membrana celular? ¿Alguna idea? Tú la de al lado que estés escribiendo rápidamente mi pregunta es ¿cómo? ¿No? ¿Alguien sabe? ¿Nada? No, el nombre de la molécula que constituye la molécula es esencial de la membrana. No es el colesterol azul. ¿Perdón? Ese no es una molécula propiamente dicha. Es una... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Piscina? ¿Piscina? No, señores. Vamos a hacer un párrafo. Ustedes han oído hablar de la estructura básica de los líquidos. ¿Cuál es la estructura básica de los líquidos? Es un triglicérido, claro, por favor, desde el primer curso de colegio, triglicérido. ¿Será esta la estructura básica de la membrana celular? ¿Triglicérido? No, señor. Es la fosfatidilcolina. ¿Qué es la fosfatidilcolina? Los que no la hayan visto, aquí se las presento. Esta es una molécula de fosfatidilcolina. Fíjense que esta fosfatidilcolina se parece mucho a un triglicérido. Fíjense que tiene un centro que es un alcohol. Nosotros lo conocemos como glicerol o también glicerina. Fíjense que del triglicérido nacen tres moléculas de ácidos grasos, triglicéridos de ácidos. Pero de la fosfatidilcolina sale de un extremo el fosfato unido a la colina, por eso su nombre es
Y del otro lado, o en el otro punto de combinación, dos ácidos grasos. Entonces, un triglicérido y la fosfatidilcolina son muy parecidos, tienen el mismo alcohol, pero la fosfatidilcolina tiene una sustancia que incluye fosfato en una de sus cadenas y dos ácidos grasos. Fíjense en el recuadro amarillo, he enumerado ahí algunos de los ácidos grasos más corrientes que se encuentran en cualquier membrana celular. Ahí están la colina, la eserina, el inositol, la anolamina, palmitar, etc. Esos son los ácidos grasos que conforman esas dos patitas más frecuentes. Fíjense ustedes que esta es una sustancia bipolar en todo caso, porque tiene el extremo fosfato, que es hidrosoluble, y el extremo ácido graso, que es solo liposoluble. Por lo tanto, esta es una molécula. Eso significa que tiene una permeabilidad selectiva, deja pasar algunas sustancias y no deja pasar otras sustancias. Bien, veamos cuáles son las sustancias que pueden pasar. Y acá sí vamos a hacer una encuesta. Esta membrana celular debe ser permeable a algunas sustancias o grupos de sustancias, y como hemos dicho que es selectiva, pues no debe ser permeable. ¿Pueden ustedes enumerarme algunas sustancias a las que la membrana celular sea permeable? Permeable, no me hagan aquí. Agua, por ejemplo. El agua no. ¿Están de acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo que no pasa el agua? ¿Cuál es la? De los cinco, ya ustedes cada uno, ¿alguno más? El metano. Ya antes tenemos que sacar el sistema, pero bueno, que vale. Vitaminas liposolubles, fantástico. Bien. ¿Aquí más? ¿Qué otras sustancias? Es permeable, la membrana celular. Gases, la alcohol, la mencionado por ahí, obviamente. Después, vitaminas liposolubles. El colesterol pasará. Perdón. Hormonas que derivan del colesterol. ¿Qué es colesterol? También, ¿no es cierto? Entonces, sustancias, vitaminas liposolubles, líquidos en general, y derivados del colesterol. Algo más, queda más, queda más, queda más. Bueno, veamos qué dice la gráfica. Presumo que el resto de las sustancias no atraviesan la membrana, por lo tanto la membrana es impermeable a ellas, así que no perdamos más tiempo. Veamos. Aquí tenemos algunas categorías. La membrana es permeable a los gases. Bien, bravo, muy bien. Pequeñas moléculas polares sin carga, por ejemplo, el etanol. Nos habíamos olvidado de la urea, atraviesa también la membrana. Y los lípidos, que son básicamente liposolubles y se van a, diluir en la membrana plasmática, en la membrana celular. Los lípidos plasmáticos, las vitaminas liposolubles, las hormonas liposolubles, etc. Para eso es permeable, entonces. Todas las han mencionado. Son muy fáciles. Y fíjense que el resto de sustancias biológicas, sustancias polares, moléculas grandes, no atraviesan. Y dentro de esas que no atraviesan están las cosas, está el agua, y obviamente los líquidos que la básica, la composición de los líquidos, sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, todos los que se les ocurran, no atraviesa la membrana. Por lo tanto, la membrana es impermeable a eso.
¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué es importante esto? Resulta que la membrana celular es la barrera entre el interior de la célula y el exterior, el ambiente exterior. Llamaremos el líquido intracelular de la célula y el líquido extracelular que está rodeando esta célula. Como la célula es un ente vivo, está actividades metabólicas, está generando sustancias y está consumiendo otras y necesita sustancias urgentemente para vivir. ¿Cuáles son las que más necesita? Oxígeno, por supuesto, para el metabolismo aerobio y energéticos, nutrientes. Los energéticos, el más básico es la glucosa, es la única, pero es la más elemental. Y resulta que la membrana celular es impermeable tanto al agua, de todos, a la glucosa, y por suerte deja pasar al oxígeno y al anhídrido carboxílico libre. Además de necesitar esos nutrientes, también está generando productos de desecho. Productos de desecho que deberán ser eliminados al exterior, porque si no se acumulan dentro de la célula y la van a alterar en su funcionamiento. Pero resulta que esas sustancias no tienen un pasaje libre, la mayoría de ellas no pasan libremente. Entonces, ¿cómo se las arregla la célula para cumplir esas funciones básicas de supervivencia? Y me vas a decir, ¿cómo lo hace? Te escucho. Explícanos cómo. Ya, bien. ¿Algo que añadir? Como dijo mi compañera, algunas moléculas que necesitan una llave, también hay tipos de transporte, el activo, pasivo y Ustedes están más adelantados que yo. Fantástico. Evidentemente, una serie de proteínas que están localizadas en la membrana son los vehículos que van a permitir el intercambio de esas sustancias que son no permeables, o sea, no se disuelven en la superficie. Vean ustedes que acá atrás no se ve nada, voy a tener que describírselas, porque yo por lo menos no leo nada. Entre las proteínas de la membrana celular nos interesan solamente las que atraviesan completamente la membrana. Aquellas que no atraviesan la membrana tienen otras funciones y no nos interesan. ¿Se puede leer mejor? ¿De atrás? Sí. Eso, porque yo tampoco les escucho. Entre las que atraviesan vamos a ver que hay varias categorías. Unas que son los canales. Fíjense, una proteína que tiene un canal en su interior. Estos canales permiten el paso de algunas sustancias. Ok. Hay los portadores. Hay proteínas que son capaces de combinarse con una determinada molécula y cambiando su configuración, moverla a través de la membrana celular. Portadores. Después hay otras moléculas que forman parte de toda la membrana y que tienen un extremo con un carbohidrato. Entonces son glucoproteínas y que van a formar una matriz con una serie de estructuras de carbohidratos sumergidas dentro del líquido celular, formando una estructura que se llama el glucocáliz. El glucocáliz tiene funciones de reconocimiento muy importantes. También tenemos otras proteínas que nos sirven como receptores, se conectan con sustancias que llegan en el líquido extracelular y a través de esa conexión son capaces de iniciar procesos en el interior de la célula.
Y también tenemos proteínas que tienen actividad enzimática. Son por sí solas capaces de activar procesos enzimáticos dentro de la célula. Fíjense que entonces tenemos varias categorías de proteínas transmembrana y ahora capsama. Ya no se hace así. Y estas permiten el paso, acabamos de perder. Ya, pues este más chico. No tanto. Ahí está. ¿Se puede ver? Nuestra pantalla es temperamental, ¿no? Tú lees lo que está escrito abajo. ¿Ya no? ¿No tienes audición? ¿Ves o no? Dime lo que ves. Este va atrás, este es el límite de lectura entonces, porque de aquí yo muy poco leo. Bueno, estamos hablando de los mecanismos de transporte a través de la membrana que se realizan a través ya sea de la matriz lipídica, ya sea a través de las proteínas con sus diferentes especializaciones. Para ver esos mecanismos por mejores clasificados. Fíjense ustedes que vamos a clasificarlos en función de su gasto energético. Hay algún transporte que no utiliza ningún gasto energético y estos son mecanismos pasivos. Estos se llaman mecanismos de difusión. Simple difusión. Nos quedamos con el término difusión. ¿Qué es ese mecanismo? Entonces, es un mecanismo por el cual alguna sustancia que está en el líquido extra o intracelular se puede difundir simplemente a través de la matriz lipídica o a través de proteínas que tienen canales interiores abiertos. ¿Okay? Entonces, simple difusión utiliza los dos componentes de la membrana celular, tanto la matriz lipídica como algunos de los canales. Aparte, aparece de esto, está el mecanismo de prima energía, es decir, para cambiarse una molécula de extra al intra o del intra al extra, se tiene que invertir energía y esa energía generalmente viene dada por él. Estos mecanismos de transporte activo los vamos a clasificar en dos grandes: transporte activo primario, transporte activo secundario. El transporte activo primario es el que se hace directamente utilizando la energía generada por el ATP en una molécula proteica en la membrana, que hace que la sustancia sea trasladada de un lado a otro, ya sea la estructura o viceversa. Ese es el primario. Y el secundario, transporte activo secundario, en el cual se interpone un transportador primario, una sustancia que es capaz de combinarse con la sustancia que va a ser transportada y de hacerla atravesar la membrana, sacándola o introduciéndola. Entonces ahí tenemos un transportador. Ahora bien, en cuanto a transportadores, hay dos sistemas de transportadores. El cotransporte, es decir, dos sustancias que una de las cuales se está moviendo con gasto energético, se lleva a otra al mismo tiempo. Un transformador, un transportador de este tipo serían los GLUT, los que transportan glucosa y sodio. Aquí se establece un sistema de cotransporte utilizando básicamente el gasto energético para mover la glucosa de un lado a otro de la membrana y el sodio va de cola, así que ayuda a llevar un cotransporte. Sistemas de transporte de glucosa a través de la membrana, los GLUT,
hay transporte en la misma dirección. Y hay un mecanismo un poco diferente de esto, en el cual la salida de una sustancia a través de la membrana utilizando energía permite que otra sustancia que esté del otro lado ingrese. A esto se le llama el contratransporte. En una gráfica, en el extremo inferior derecho, se ven los mecanismos, aunque desde aquí yo ya no veo. ¿Tú los ves? Puedes establecer la dirección del movimiento. ¿Qué viste? ¿Tú ves? Más o menos, adivinas lo que acabo de decir. Bueno, exactamente esa es la historia. Olvidábamos decir que la difusión tiene también esa forma de transversar, de moverse una sustancia a través de la membrana. La difusión simple pasa libremente difundiéndose, y otra la facilitada cuando está utilizando una molécula que le sirve de disolvente, que es lo que ya habíamos visto cuando decíamos matriz lipídica o proteína. Difusión simple, difusión facilitada. Bien. Veamos pues cuáles son los mecanismos que están utilizando esas sustancias que no pueden difundir libremente a través de la matriz lipídica. Ahí tenemos una clasificación de esas sustancias. Moléculas polares sin carga, por ejemplo el agua. ¿Cómo atraviesa el agua la membrana celular? A través de transportadores. Las conocemos con el nombre de acuaporinas. Muy bien. Las acuaporinas, también otra familia, son moléculas proteínas a través de las cuales se está moviendo el agua. Esto sería un mecanismo de difusión facilitada. La difusión simple, difusión facilitada. No hay gas por energía, pero por ahí nada más pasa el agua a través de la membrana. Después, en otra categoría, las moléculas grandes, polares, sin carga, como por ejemplo los carbohidratos, la glucosa, la fructosa, la lactosa. ¿Qué hacen ellas? Utilizan los transportadores, ahí están los grupos, transportadores de carbohidratos, glucosas, pero no son los únicos, hay un montón de ellos especializados en reconocer diferentes familias de sustancias. Los iones van a atravesar cada uno varios tipos de canales. Canales de sodio, canales de potasio, canales de cloro, canales de calcio, etc. No solamente van a utilizar esos canales, van a utilizar otros sistemas de transporte a través de la membrana. ¿Cuáles son? Las bombas. Las bombas son sistemas de transporte activo a través del cual se mueven a los iones activamente a un contragradiente de concentración, o sea, por lo menos tiene dos sistemas de transporte. Después, las moléculas polares con carga, por ejemplo, los aminoácidos, el ATP, la glucosa fosforilada ya, las proteínas y los ácidos nucleicos, para mencionar algunos, todas ellas utilizan transportadores directos o transportadores indirectos. Fíjense entonces que nuestro organismo utiliza un montón de mecanismos para mover la mayoría de las sustancias que son útiles para el metabolismo celular y para mover todos los desechos del metabolismo o los finales del metabolismo celular. De esa forma, entonces, nuestra membrana celular va a modificar la composición química del líquido intracelular, que es interesa, y al mismo tiempo la composición química del líquido extracelular.
las velocidades con la cual estos procesos se producen dependen de dos características: de cuán permeable es la membrana con sus transportadores o no, después del coeficiente de difusión. El grado de permeabilidad de la membrana a una de estas sustancias habitualmente baja, aumenta cuando hay algún transportador, y eso hace que estas moléculas se puedan mover más rápidamente. ¿Por qué lo hace? Porque modifican su coeficiente de difusión, hace que se muevan más rápido las moléculas. Fíjense que ahí abajo en un recuadro estamos viendo algunos ejemplos de lo que ocurriría si es que la permeabilidad de la membrana fuera selectiva para algunas moléculas, permitiendo el paso de, por ejemplo, una molécula por segundo, o 10 moléculas por segundo, o 100 moléculas por segundo, haciendo que cambie su permeabilidad. Eso es finalmente lo que las moléculas proteicas permiten hacer. Modifican el coeficiente de difusión, haciendo que el proceso de difusión se haga más o menos rápido. Una cosa en la cual ustedes van a trabajar y lo van a hacer ya no más es establecer cuáles son los mecanismos entre los que hemos mencionado que utilizan las diferentes sustancias. Ustedes aquí estamos poniendo a manera de ejemplo un listado de varios mecanismos y un listado en el extremo izquierdo de grupos de sustancias o sustancias para ver cuáles utilizan qué mecanismo. Como ejemplo solamente ilustrativo. Pero como trabajo, yo les sugiero que se saquen una hojita de papel y anoten los encabezados de esta tabla. Que potencialmente pueden utilizar. Difusión a través de la matriz, difusión por canales proteicos, difusión facilitada, transporte activo primario, cotransporte y al final contratransporte, lo que leo. Esta tabla, por favor, revísenla y váyanme ustedes marcando con crucecitas cuál es o cuáles son los mecanismos que utiliza cada una de las sustancias de la primera orden. ¿De acuerdo? Mañana, cuando entre, a tiempo de poner su hojita, su nombre, apellido y la fecha, le van a entregar esa tabla. Con eso esperamos que ustedes conozcan el comportamiento de todas estas sustancias que son las que nos interesan. Ya pues.
Bien, como aplicación del movimiento de una de estas sustancias, vamos a hablar de lo que es la osmosis. ¿Cómo se define la osmosis? Sí. Defíneme osmosis. A través de una membrana semipermeable. ¿Qué significa una membrana semipermeable? Una membrana semipermeable es aquella que permite el movimiento del solvente, pero impide el movimiento del soluto. ¿Okay? Semipermeable, entonces, permite el paso de una parte, del solvente, e impide el paso de la otra parte. ¿De cuál es la otra parte? La sustancia que está suelta, ¿claro? Se lo llama soluto. Entonces, empecemos con terminología. ¿Qué es un solvente? ¿Qué es un solvente? A ver, de nuevo. ¿Qué es un solvente? ¿Qué dice el nombre? Solvente. Una sustancia en la que está disuelta cualquier otra solvente. Más de lado. Sirve para disolver una sustancia y ok, es un solvente. El agua, obviamente, en el organismo es el solvente. Como medio en el cual se van a disolver todas las sustancias. Volviendo a la ósmosis, entonces, cuando decimos el paso de moléculas de agua, estaríamos hablando del paso de qué? El paso del solvente a través de una membrana que no permite el paso del soluto. Como definimos soluto.
sustancia cualquiera que está disuelta en agua. Entonces, cuando decimos ósmosis, nos estamos refiriendo al movimiento de moléculas de agua, del solvente, a través de una membrana semipermeable que está impidiendo el paso de un soluto. ¿De acuerdo? Yo creo que esto les puede estar generando una serie de preguntas. ¿Y qué pasa con las moléculas que sí pueden atravesar la membrana? Para ellas esta es una membrana semipermeable también. ¿Cómo resolvemos esa pregunta? Imaginen ustedes que tenemos este arreglo en el cual una membrana está con solvente agua a ambos lados y en uno de ellos, uno de los lados que va a tener un compartimiento, tiene resueltas moléculas de glucosa. ¿Okay? Pero esta molécula de glucosa no puede atravesar la membrana. Por lo tanto, esa membrana es una membrana semipermeable. Sí, es una membrana semipermeable. Permite el paso de moléculas de agua, pero no permite el paso de moléculas de glucosa. Ahora resulta que a alguien con mucha creatividad se le ocurre echarse una molécula de sal, solo un poquito de sal. Y las moléculas de sal sí influyen a través de la membrana y se van a ambos lados. ¿Cómo se llamaría esa molécula, esa membrana? ¿Sigue siendo una membrana semipermeable? ¿O ya no es? Eso no es, vamos, pero tienes que poner alguna especificación más. Es una membrana semipermeable ¿a qué? A la glucosa, ¿no es cierto? Porque es tratándose del color del sodio, esta membrana es permeable o semipermeable. Es una membrana permeable. Entonces, fíjense que para definir una membrana necesitamos establecer específicamente a qué cosa no es permeable. Sí. Se le podría decir impermeable, pero hay que hacer la especificación de que es impermeable a la glucosa. Porque si la dejas como membrana impermeable, funciona también para englobar, por ejemplo, a una membrana plástica. Es impermeable a cualquier líquido. Si la dejamos ahí, la glucosa y cualquier otra sustancia entra dentro de ese desarrollo. Para decir que solo a la glucosa hay que especificar membrana impermeable a la glucosa. ¿Estamos? ¿Está claro eso? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa en este momento? Fíjense ustedes, hemos puesto en un recipiente una membrana semipermeable, permite el paso de agua, pero no de... Hay que saber utilizar la misma, la sucrosa. ¿Qué va a hacer el agua en este caso? ¿Cuál va a ser el comportamiento de las moléculas de agua? Vamos a tener que hablar más fuerte, sordo. Compañeros, no creo que funcione. Vas a tener que hablar más fuerte porque tus compañeros no escuchan voz. Sí, se le llama solvente, pero ¿qué es lo que va a hacer el agua en este modelo que hemos presentado? Los dos compartimientos, uno con agua y el otro con agua y sacarosa. Ni idea. ¿Quiénes van a jugar este ejercicio? ¿Qué van a hacer en la fiesta? Fácil. Lo voy a dar. Y las líneas de concentración. Explícate de una manera que
auditorio puede entender, por favor. No sé si darle la vuelta o hacerlo directo. Si esta es la concentración de moléculas de agua, puesto que no hay nada más, la completa concentración de moléculas comparada con este compartimiento. Este es el compartimento A, este va a ser el compartimento B. En este compartimento B hay igual, más o menos moléculas de agua que en el compartimento A. Hay menos. Se establece un gradiente de concentración. ¿Sí? Hay un gradiente de concentración ¿para quién? ¿Para qué tipo de moléculas? ¿Para qué? Para las moléculas de agua. La concentración de agua en el compartimento B es menor que en el compartimento A, porque parte del espacio está siendo ocupada por las moléculas de agua. ¿Estamos? Entonces hay un gradiente de concentración. ¿Y qué es lo que dice la física? El movimiento de difusión se va a producir de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Si aumentamos la concentración de las moléculas de glucosa, ¿qué pasará con el gradiente de concentración de moléculas de agua? ¿Se mantiene, aumenta o disminuye? De nuevo, si aumentamos la concentración de glucosa, ya para que no nos perdamos, en el compartimiento B, en vez de ver 10 gramos por litro, le ponemos 100 gramos por litro, para 10 veces la concentración de glucosa en el compartimiento B, moléculas que no pueden irse al compartimiento A. ¿Qué pasa con el gradiente de concentración de moléculas de agua? Cada vez que aumenta la concentración del soluto, disminuye la concentración de moléculas de agua del solvente. Y por lo tanto, aumenta el gradiente de concentración. La clave de flujo es capital para que nos entendamos en lo que pasa después. Si aumenta la concentración de un soluto que no puede difundir a través de la membrana celular, se va a producir mayor gradiente de concentración para moléculas de agua. ¿Y qué es lo que va a hacer el agua? Va a seguir la ley de la física que dice que va de mayor concentración a menor concentración. Por lo tanto, se va a producir movimiento de agua del compartimiento A al compartimiento B. ¿Cierto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Hasta que se iguale su concentración. Una vez que se iguale su concentración, ahí es el movimiento de agua. Y en el modelo que hemos dado, si esta cámara, si esta recipiente fuera extensible, ¿hasta cuándo sería? ¿Hasta cuándo podría moverse la molécula de agua a través de la membrana semipermeable? ¿Cuándo eso va a ocurrir? Pero ¿cuándo va a ocurrir en la física? ¿Cuándo se va a producir aquello? Del compartimiento A al compartimiento B. Te escucho. Vamos, muchachos. Botón verde de la cabeza del lado derecho. Sí. Hasta que haya un equilibrio entre las moléculas de agua que están en el compartimento A y en el compartimento B. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando haya un equilibrio, ¿Pero cuándo va a haber el equilibrio? cuando pase la cantidad necesaria de moléculas de agua al compartimento B. Ponte que este es 1 litro y este también volumétrica es 1 litro. Se pasa la mitad de las moléculas de agua, medio litro se pasan del compartimiento A al compartimiento B. ¿Se ha producido el equilibrio? ¿Sí o no? No, ha reducido el volumen de agua del compartimiento A
ha aumentado el volumen de agua del compartimiento B, pero entonces el compartimiento simplemente es más grande. Hemos bajado la mitad, bajemos al décimo, a una décima parte. ¿Okay? Aquí hay 100 centímetros cúbicos y aquí hay 1900 centímetros cúbicos. ¿Se produce el equilibrio? ¿Hay equilibrio o no? Entonces, ¿hasta cuándo se va a producir ósmosis del agua en este modelo? La de atrás, que ha levantado la mano. Ustedes ya no. Hasta que toda el agua del compartimiento A pase al compartimiento B. En un sistema ideal en el cual esto se puede extender indefinidamente, ocurriría eso. Acabaría la ósmosis cuando acabe el contenido de agua del compartimiento A y todo se pase al compartimiento B. ¿Sí o no? Sí. Pero volvamos a la realidad. Este es un recipiente, imaginemos, de vidrio, inextensible, con una membrana celular, con una membrana semipermeable, que es grande, que no tiene mayor problema. ¿Qué pasará si es que empieza a moverse moléculas de agua del compartimiento A al compartimiento B? ¿Qué va a pasar con el volumen del compartimiento B? El volumen del compartimiento B se mantiene, aumenta o disminuye. Aumenta. ¿Y qué pasa con el volumen del compartimiento A? Disminuye. Si este volumen disminuye y este volumen aumenta, ¿cuál va a ser la diferencia? En el nivel de agua del compartimiento va a aumentar, del compartimiento B va a aumentar, mientras que el nivel del agua del compartimiento A va a disminuir. ¿Generará eso algo? ¿Generará esa diferencia de volúmenes algo, alguna fuerza? ¿Sí o no? ¿Qué fuerza? Vamos, ¿qué genera? Cualquiera, que quiera. Sí. Genera un gradiente de presión. Mientras más volumen tenga el compartimiento A y menos volumen el compartimiento B y menos volumen el compartimiento A, se genera un gradiente de presión mayor. Al generarse un gradiente de presión, ese gradiente de presión va a contrarrestar al gradiente de concentración. Entonces, ¿cuándo va a haber el equilibrio? ¿Cuándo se va a detener el agua del compartimiento A al compartimiento B? ¿Cuándo? Cuando el gradiente de difusión, el gradiente de concentración, iguale al gradiente de presión. Si hay un gradiente de difusión, un gradiente de concentración que empuja moléculas de agua al compartimiento B, y hay un gradiente de presión que empuja moléculas de agua del compartimiento B a la, se va a detener el proceso de difusión cuando estos dos gradientes se igualan. ¿Okay? Este es un concepto clave, fundamental para entender el movimiento de sustancias a través de las membranas celulares. Los gradientes que se van a generar se van a contrarrestar con otros que están en los mismos sustancias. En este caso, la ósmosis de agua, el movimiento de agua, se detiene cuando se ha generado un gradiente de presión suficiente para detener el gradiente de concentración. ¿Está claro este campo? ¿Sí o no? Vamos. Quiero un sí participativo. Sí. Ok. ¿Qué hora es? Ya debería haber su nómina, ¿no? No vamos a preguntar eso. Vamos a dejar eso para mañana, después.
Para los que estén interesados, aquí tenemos la bibliografía que les estoy recomendando, de donde hemos sacado los conceptos que ustedes han escuchado. Si quieren, por favor, página de foto, eso sí, y revisen, no solo para que lo tengan en el celular. ¿Verdad? Se vuelven más inteligentes ustedes. Entonces, prefiero que se